Pialine no toca Lilical-Tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la 10ª casilla de la 13ª trecena. El tonali Matlactli Miquistli. 10 muerte. Eso es lo que significa el signo Miquistli. Pero en la coordenada número 10 estamos invitados a mirarnos en el espejo humeante de obsidiana, en el Yayauqui Tezcatlipoca, cuya madre es la regente de esta trecena, Tlazolteotl. ¿Qué significa mirarse al espejo? Encontrar su luz. Yayauqui Tezcatlipoca, estando en el número 10, nos habla, por ejemplo, de estos 10 dedos que tenemos en la mano, que cuando ponemos uno enfrente del otro y nos quedamos quietecitos, se genera aquí en medio un cierto calor. Este calor nos habla de la energía tonálica que nos recorre. Tenemos estas manos para hacer, para darnos, para brindar todo lo que somos. Miren, la cuenta Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo, contenida en este Tonalamat, es una oportunidad que tenemos todos los días para ser geniales, para representar un arquetipo. Y nos toca en esta ocasión representar a Matlactli Miquistli. En el 10 ya les dije está Yayauqui Tezcatlipoca, el gran guerrero arquetípico. Y con él viene un ave maravillosa de ojos grandes, divinos, que nos permiten ver más allá, que es el tecolote. Miquistli trae como regente del signo a Tezistecatl, el señor del caracol, el hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue. Este caracol que sabemos que en la mitología es el espacio de creación. Quetzalcóatl, cuando fue al Mictlán por los huesos sagrados, tuvo que tocar una caracola. En el mundo maya, de este caracol emergen los seres divinos. Así que hoy Tezistecatl, el señor del caracol, nos presta este instrumento maravilloso y nos da la oportunidad de crear con él algo. Hoy nos toca sonar la caracola, descubrir en ella la grandeza de nuestro ser. Tezistecatl es entonces el señor del caracol en la advocación masculina, pero en su advocación femenina es Mestli, la luna. En las representaciones de la Mochtli Borgia, este signo Miquistli tiene como regente a precisamente Mestli, la luna, en su versión femenina. Yo les he escrito algo en relación a este tonali que trae como señor de la noche a Sinteotl, el maíz, el que está tonado. Y bueno, dice así lo que les escribí para este tonali. En el vasto universo de la existencia, Matlactli Miquistli es un puente suspendido entre dos mundos, de la luz y el de la sombra, donde Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante, se encuentra con Miquistli, el cráneo que guarda secretos antiguos. Juntos son un gran jaguar y un tecolote en la noche, danzando en la penumbra, susurros en un diálogo eterno. Matlactli, el numeral 10, es la unión de dos manos que se entrelazan para sumar fuerzas en un abrazo, en un trabajo colectivo, en esta sola humanidad que somos. Como un espejo de obsidiana, acá tengo uno, miren, como un espejo de obsidiana, refleja no solo la luz, sino también las sombras que habitan en el corazón del ser humano, invitando a la introspección. En este espacio sagrado, la memoria y el destino se entrelazan guiados por la sabiduría del tecolo, el ave que escucha el latido del mundo en la oscuridad. Miquistli, el símbolo de la transformación, es el reposo que sigue a la tormenta, el silencio que precede al amanecer. Representa el ciclo de la vida y la muerte, donde la noche se convierte en un portal hacia el Mictlán, ese espacio de silencio, el mundo de los sueños. En este lugar, el diálogo interno se detiene y los ancestros susurran a través del velo de la existencia, ofreciendo la oportunidad de renacer en nuevas formas. Así, Matlactli y Miquistli se erige como un ciclo eterno donde el gran guerrero, Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana,
y el príncipe de la mansión de líquido vital, el agua, Tezistecatl, se encuentran. Juntos nos invitan a la reflexión, a la valoración de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, recordándonos que la muerte es solo una pausa en la danza de la vida, un estado de reposo que nos prepara para el despertar. Así que este tonali maravilloso hoy nos invita a ser como Yayauqui-Tezcatlipoca. Y sabemos que Yayauqui-Tezcatlipoca fue el primer sol cosmogónico. En el mito se cuenta que cuando terminó su periodo, cayó al mar y en ese mar se fundió, se hizo un hilo dorado. Y cuando la señora Chalchuctlicue con su movimiento suave a través de las olas lo arrojó a la playa, este Yayauqui-Tezcatlipoca salió convertido en un jaguar, en un tecuane. Así que hoy también tienes la oportunidad de acecharte a ti mismo, de sacar la garra de ocelote o de jaguar y transformarte. El conjuro hoy lo hice un poco distinto, está más como un texto y dice así: yo soy Tezistecatl, la luna que inspira, esa que se asoma por la ventana de la noche, observando todo desde su manto de oscuridad. En su luz, los secretos danzan y los sueños encuentran su voz. Soy la que susurra a los que se atreven a mirar hacia arriba, a los que buscan en el silencio el eco de su propia esencia. Soy el encuentro con Yayauqui-Tezcatlipoca, el que todo lo ve, el que está en cada rincón del universo y en el susurro del viento. Él me toma de la mano y me muestra lo que realmente soy, como un espejo que refleja no solo la superficie, sino la profundidad de mi ser. En su presencia me convierto en luz resplandeciente, en un faro que guía y abraza donde la oscuridad se transforma en un manto de estrellas. También soy Sinteot, el alimento guardado en el corazón de la montaña, ese lugar sagrado donde lo imaginable se hace posible. En cada raíz, en cada brote, encuentro la esencia de mi vida que nutre, que da forma a los sueños y también a las luchas. En ese abrazo de tierra, soy parte de un ciclo eterno, un canto que resuena en la memoria de la creación. Soy la mirada profunda, la atención plena que se detiene en el instante, en el ahora que se despliega como un regalo. En mí habita la cordura, el amor y la compasión, no solo por mí, sino por todos los seres maravillosos que, como sombras danzantes, me acompañan en este espacio-tiempo, aquí y ahora, en este rincón del cosmos. Somos un tejido de historias entrelazadas, un eco de risas y susurros en el lienzo de Tlazolteotl. Hoy yo mismo soy Matlaclimiquistli, el que se alza en la intersección de lo sagrado y lo cotidiano, el que reconoce en cada latido la danza del universo. En este instante, el tiempo se disuelve y lo eterno se hace presente. Y así, en la conjunción de luz y sombra, en el abrazo de la existencia, soy todo lo que fui y todo lo que seré. Y bueno, pues la adivinanza para este maravilloso Matlaclimiquistli, para este tonali, es la siguiente. Soy un guerrero que en la noche va, con un espejo oscuro que todo mirará. Vengo del mar como un jaguar veloz, después de haber sido el primer sol. Entre cruces de caminos me encontrarás. Mi ave amiga vuela en la oscuridad. Sus grandes ojos son ventanas al más allá y su canto es un eco de memorias míticas en la soledad. Despierta tu intuición, busca en tu interior. ¿Quién soy yo que en el reflejo de la obsidiana te muestra la esencia de tu ser? Seguro que ya sabes la respuesta. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de que estés aquí. Mire, he estado escribiendo mucho, tengo un relato sobre Edna que compartiré después, así que tienes que estar pendiente. Y recuerda que hoy nos toca ser el espejo. Tú eres mi espejo y yo también soy el tuyo.
Así que yo te brindo una sonrisa, una mirada cariñosa en donde puedas encontrar, así como yo encuentro a través de tus ojos mi esencia divina, toda la fuerza que te habita. Saca ese Yayauquitezcatlipoca que traes, ese jaguar que está dispuesto a acechar. Y bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí. Recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Y suscríbete en mi canal. Dame un like o muchos en Lili Caltonac. Puedes encontrar mucho que te ayude a crecer. Y bueno, es solamente una muestra de lo que podemos hacer a través de la cuenta que lo cuenta todo, el Tonal Powali. Te lo puedo hacer llegar hasta tu casa. Escríbeme a lilicaltonac68@gmail.com. Bueno, pues, Timota. Me encanta decirlo, Lili Caltonac no te abandona.